La Iglesia ha perdido el sentido de guerra. Cambiaron las armas espirituales por programas sociales, los clamores por agendas, la autoridad por entretenimiento. Y lo más grave, muchos piensan que esto es progreso, solo que la carta de Pablo a los Efesios grita lo opuesto. Mientras cantamos sobre victorias, el enemigo cava trincheras bien debajo de nuestros pies. La armadura está polvorienta, los soldados están dispersos y el enemigo sigue avanzando sin resistencia. No es que él esté más fuerte, es que la Iglesia ha olvidado que aún está en campo de batalla. Y cuando una tropa olvida que está en guerra, ya ha perdido, incluso antes del primer ataque. Si aún existen voces que se niegan a callar ante la frialdad espiritual, este canal es una trincheras para ellas. Aquí, cada vídeo es una alerta, un despertar, un llamado a las armas. Entonces, si no solo quieres mirar, sino ser parte de lo que Dios está levantando, ya inscríbete, porque un soldado que se respeta nunca entra en la guerra despreparado. La carta a los Efesios es una alerta solemne. Hay una guerra espiritual en curso, incluso cuando todo parece tranquilo. Pablo, escribiendo desde la prisión, no se concentra en su dolor personal, sino que revela que la verdadera batalla ocurre en regiones celestiales, donde fuerzas invisibles operan para desestabilizar los propósitos de Dios. En el capítulo 6, del versículo 10 al 12, abre los ojos de la Iglesia a una realidad que no puede ser percibida con ojos naturales. Muchos cristianos viven como si estuvieran en tiempos de paz, ignorando completamente que han sido reclutados para un combate que sobrepasa los sentidos. Este olvido no es inocente, es una vulnerabilidad peligrosa. Cuando la Iglesia no reconoce que está en guerra, adopta una postura pasiva ante situaciones que exigen autoridad espiritual. El enemigo, entonces, encuentra terreno fértil para plantar confusión, desánimo, falsas doctrinas y divisiones internas. La ausencia de resistencia activa debilita a la Iglesia desde adentro, haciendo que se convierta en un organismo sin impacto en el mundo que la rodea. La lucha no es contra personas ni contra sistemas humanos, sino contra fuerzas espirituales que operan en las sombras, manipulando, distorsionando e intentando paralizar el avance del reino. Esta guerra no es novedad. Desde el Edén, la serpiente actúa con sutileza, y lo que ha cambiado es solo la forma de ataque. En nuestros días, no necesita levantar persecuciones abiertas si puede anestesiar la conciencia espiritual del pueblo de Dios. El mayor peligro no está en quienes luchan contra la Iglesia abiertamente, sino en la apatía de aquellos que deberían estar vigilantes. Una Iglesia distraída es fácilmente desarmada, y cuando esto sucede, el enemigo ni siquiera necesita ocultarse. Actúa libremente entre los bancos de los templos. Efesios no solo denuncia el conflicto, sino que también revela el campo de batalla, la mente y el corazón del cristiano. Todo comienza en lo invisible. Si no hay discernimiento espiritual, lo que debería ser tratado como ataque demoníaco se ve simplemente como un problema emocional o circunstancial. Muchas iglesias se han convertido en clínicas terapéuticas, tratando síntomas que son, en realidad, frutos de una batalla ignorada. El resultado de esto es un pueblo cansado, pero que no sabe de dónde proviene su fatiga, un pueblo oprimido, pero que no sabe quién lo oprime. El primer paso hacia la victoria es reconocer que estamos en guerra. Ignorar esta verdad es lo mismo que abandonar las armas y lanzarse al campo de batalla sin protección. Efesios no es una invitación al miedo, sino un llamado urgente a la conciencia espiritual. Cuando los ojos se abren a la dimensión invisible, todo cambia. La oración se intensifica, la comunión gana propósito, y la palabra deja de ser solo un texto.
Se convierte en espada afilada, lista para ser usada con precisión. El enemigo no teme una iglesia llena de programas, pero vacía de autoridad espiritual. A lo largo de la historia, la estrategia ha sido la misma: debilitar la identidad de la iglesia hasta que se vuelva irrelevante. No necesita destruir los templos, solo necesita infiltrarse en ellos. Cuando Pablo escribe a los Efesios, demuestra claramente que los poderes de las tinieblas no se contentan con ataques externos, quieren corromper desde adentro hacia afuera. Y esto ocurre principalmente cuando la Iglesia deja de entender su papel como agente del reino de Dios en este mundo. Una iglesia inofensiva es aquella que ha intercambiado su espada por un sillón. Se preocupa por la comodidad, pero no por la consagración. Habla de amor, pero evita confrontar el pecado. Tiene una teología superficial, moldeada por conveniencias culturales. En lugar de formar soldados, forma consumidores religiosos. Esta deformación del propósito de la Iglesia es tan efectiva que el enemigo puede operar libremente, sin levantar sospechas. Todo parece estar bien. Hay música, hay movimiento, hay público, pero falta presencia, falta fuego, falta verdad. El gran problema es que la inofensividad viene disfrazada de equilibrio. Muchos líderes, con miedo de ser malinterpretados, prefieren suavizar las verdades bíblicas. Con esto, el púlpito se convierte en un lugar de discursos motivacionales y no de proclamación profética. Pablo, al tratar sobre los dones en Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 14, deja claro que el propósito es edificar a un pueblo firme, no vulnerable a las olas de doctrinas engañosas. Pero cuando la iglesia es doctrinada solo con lo que agrada, pierde la capacidad de discernir y resistir. Convertir la iglesia en inofensiva también implica diluir su oración. Se ora menos. Se ora con menos fervor, se ora sin dirección. La intercesión, que debería ser una línea del frente en el combate espiritual, se convierte en un protocolo que se cierra rápidamente. Sin oración, la iglesia pierde su sensibilidad y su fuerza. No se trata solo de orar más, se trata de entender que sin comunión con Dios, ninguna estrategia humana será suficiente para enfrentar lo que es espiritual. Si la iglesia no incomoda al infierno, quizás sea porque se ha vuelto demasiado parecida al mundo. Efesios nos muestra que el objetivo es llevar a todos a la madurez, hasta que Cristo sea plenamente formado en nosotros. Y Cristo nunca fue inofensivo para las tinieblas. Él expulsaba demonios, desafiaba religiones corrompidas, sanaba a los oprimidos y liberaba a los cautivos. Cuando la iglesia vuelve a asumir este perfil, se convierte nuevamente en una amenaza viva contra el reino de las tinieblas. La paz que vemos no siempre es señal de que todo está bien. Muchas veces es solo el silencio antes de un ataque. La iglesia de Éfeso vivía en una sociedad aparentemente estable, pero espiritualmente decadente. Pablo, al escribir a esa comunidad, alerta sobre la necesidad de estar vigilante, incluso cuando nada parece estar mal. En tiempos de calma, el espíritu de adormecimiento suele infiltrarse sigilosamente. Y cuando la iglesia duerme, el enemigo siembra la cizaña, como narra la parábola registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 30. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La vigilancia espiritual no significa paranoia, sino conciencia activa. Es saber que hay una batalla ocurriendo incluso cuando todo parece estar tranquilo.
Muchas iglesias confunden estabilidad con seguridad espiritual, pero no siempre lo que es cómodo está alineado con el reino. La ausencia de persecución, por ejemplo, puede ser el resultado de una iglesia que ya no molesta a las estructuras malignas. La vigilancia, en este contexto, es el antídoto contra el engaño de la acomodación. Pablo usa metáforas militares al hablar de la armadura de Dios. Ningún soldado en guerra anda desatento. La vigilancia es lo que impide que ataques sorpresa causen daños irreversibles. Y esa vigilancia se da en la mente, en la conducta, en las elecciones, en las relaciones. Es estar atento a los sutilísimos signos de desvío. Un evangelio diluido, una fe sin compromiso, una espiritualidad sin cruz. Cuando estos síntomas surgen, no es tiempo de descanso, sino de ayuno, intercesión y confrontación espiritual. La aparente paz también engaña cuando enmascara el estancamiento. Hay iglesias que no enfrentan crisis porque han dejado de avanzar. No hay resistencia cuando no hay movimiento. El enemigo no necesita oponerse a quien ya está parado. Por eso la vigilancia debe venir acompañada de propósito. Una iglesia que marcha, que evangeliza, que discipula y que sirve, inevitablemente despertará oposición. Y ahí es donde la vigilancia cobra sentido. Estar listo para resistir, para guerrear, para permanecer de pie. Ser vigilante es no dejarse seducir por la ilusión de que las cosas están bien solo porque no hay conflictos visibles. La verdadera iglesia siempre está en prontitud. Efesios nos invita a esta postura activa, de ojos abiertos, con los oídos atentos al Espíritu, porque muchas veces el mayor ataque del enemigo es convencernos de que no necesitamos luchar. Poco a poco, la iglesia se debilita cuando olvida quién es en Cristo. En Efesios capítulo 2, de los versículos 4 al 6, Pablo recuerda a los creyentes que estaban muertos en sus delitos, pero fueron vivificados con Cristo y sentados con Él en las regiones celestiales. Esta no es un lenguaje simbólico, es una realidad espiritual que confiere autoridad, identidad y propósito. Cuando la iglesia pierde esta conciencia, deja de actuar como un cuerpo vivo y comienza a funcionar como una institución religiosa cualquiera, limitada a rituales y programaciones. La identidad espiritual no es un detalle teológico, es el fundamento de toda la vida cristiana. Muchos viven bajo culpa, miedo e inseguridad porque aún no han entendido lo que significa ser nueva criatura, como se describe también en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. El enemigo lo sabe y por eso trabaja intensamente para borrar esta verdad del corazón de los hijos de Dios. Él no puede robar la salvación de un creyente, pero puede intentar neutralizar su eficacia, haciendo que viva como un prisionero, incluso siendo libre. La pérdida de identidad genera una espiritualidad superficial, marcada por inconstancia y carencia. El cristiano que no sabe quién es, vive a merced de la opinión de los demás y de la inestabilidad emocional. Ya la iglesia que conoce su posición en Cristo, permanece firme ante las tentaciones y las mentiras del maligno. Ella no acepta menos de lo que ha sido llamada a ser: columna de la verdad, embajadora del reino, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes, como recuerda la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta confusión de identidad también afecta la forma en que la iglesia se ve ante las tinieblas. Cuando se olvida de su autoridad espiritual, retrocede ante los desafíos, se calla ante las injusticias y se acomoda ante los dolores del mundo. Pablo, desde el inicio de la carta a los Efesios, insiste en recordar quiénes somos, bendecidos con toda suerte de bendiciones espirituales, sellados con el Espíritu Santo, llamados para buenas obras preparadas por Dios.
Este es el tipo de conciencia que transforma a la Iglesia de dentro hacia afuera. Recuperar esta identidad es uno de los pasos más urgentes para una Iglesia que desea guerrear con eficacia. Es necesario recordar, afirmar y vivir como hijos de la luz, revestidos de la gracia y la autoridad del cielo. Solo entonces las armas espirituales serán empuñadas con convicción, y el ejército de Dios volverá a ocupar el terreno que por mucho tiempo ha sido dejado en manos del enemigo. La mente humana es el territorio donde las mayores confrontaciones espirituales son librados. Pablo enfatiza esto cuando habla de la renovación del entendimiento en Efesios capítulo 4, versículo 23. Es en este espacio invisible, pero decisivo, que las estrategias del maligno se instalan con más astucia. Él no comienza con ataques directos, sino con sugerencias sutiles, distorsiones de la verdad, pensamientos recurrentes de derrota, comparación, desánimo o orgullo. Cada idea no confrontada puede transformarse en una fortaleza mental que aprisiona el alma. Cuando la Iglesia ignora esta realidad, ella intenta combatir problemas espirituales con herramientas emocionales o sociales. Busca resolver crisis con métodos humanos, sin percibir que la raíz está en los pensamientos que fueron alimentados a lo largo del tiempo. El diablo sabe que, si logra dominar la mente, él dominará las emociones, las decisiones y, por consecuencia, el comportamiento. Por eso, el campo de batalla es invisible, pero extremadamente activo. Y es allí donde muchas guerras son perdidas incluso antes de manifestarse externamente. Cristianos que no filtran lo que piensan están en constante riesgo de ceder al engaño. Es por eso que Pablo nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Esta no es una lengua figurada, es una instrucción clara de guerra espiritual. Pensamientos no vigilados se transforman en creencias erróneas, y creencias erróneas moldean actitudes destructivas. Detrás de cada pecado, generalmente, hay una mentira que fue creída antes. La renovación de la mente, como enseñada en Efesios, no ocurre automáticamente. Ella exige confrontamiento con la verdad de la palabra, disciplina constante y humildad para permitir que el Espíritu revele dónde estamos siendo engañados. No se trata de pensar positivamente, sino de pensar bíblicamente. Una mente llena de la verdad resiste a las flechas del enemigo. Una mente vacía de Dios, por otro lado, se convierte en un terreno fértil para la confusión, el miedo y la desesperanza. Por eso, la Iglesia que desea vencer necesita entrenar a sus soldados a discernir pensamientos, a rechazar mentiras, a proclamar la verdad con fe. El campo de batalla no es externo, es interno, y cuando la mente es conquistada por Cristo, el resto de la vida sigue la misma dirección. La victoria espiritual comienza cuando la Iglesia decide no más permitir que pensamientos erróneos habiten su conciencia. Pablo no escribe a los efesios sugiriendo el uso de la armadura espiritual. Él ordena. En el capítulo 6, del versículo 11 al 13, él exhorta a los creyentes a revestirse de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y el día malo no es una posibilidad lejana, sino una certeza en el camino de quien eligió vivir para Cristo. No se trata de prepararse para si la guerra viene, sino porque ella ya está en marcha. Y sin armadura no hay supervivencia en el campo de batalla. Cada parte de la armadura tiene una función específica e intransferible. El cinturón de la verdad sostiene toda la estructura. Sin verdad, todo se desmorona. La coraza de la justicia protege el corazón, fuente de emociones y decisiones. Los calzados del Evangelio de la Paz nos mantienen en movimiento, aunque el terreno sea hostil.
El escudo de la fe es la defensa contra ataques invisibles que buscan paralizarnos. El yelmo de la salvación protege la mente contra las dudas y condenaciones. Y la espada del Espíritu, la única arma de ataque, es la palabra viva de Dios. Sin cada una de estas partes, la Iglesia se vuelve vulnerable, incluso si está llena de buenas intenciones. Desafortunadamente, muchos creen que pueden elegir qué piezas usar, como si fuera posible entrar en guerra vistiendo solo la mitad del equipo. Pero la orden de Pablo es clara: tomad toda la armadura. La lucha espiritual no da tregua. El enemigo no descansa. Él estudia debilidades, investiga brechas, ataca en momentos de distracción. Y es precisamente por eso que la armadura necesita estar siempre puesta. No se trata de un acto ceremonial, sino de una postura constante de preparación y vigilancia. La armadura no es solo protección, es una declaración de posicionamiento. Quien la viste está diciendo al mundo espiritual: estoy en guerra, estoy firme y sé quién soy en Cristo. Eso cambia la atmósfera, eso repele el ataque, eso atrae el respaldo del cielo. Muchos ataques cesan, no porque el enemigo se haya rendido, sino porque encontró un creyente debidamente revestido, imposible de ser derribado con facilidad. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Cuando la Iglesia comprende que esta armadura es más que una metáfora y comienza a vivir de acuerdo con esta realidad, ella se vuelve inquebrantable. Los ataques continúan, pero la derrota deja de ser una opción. Porque quien viste la armadura de Dios entra en campo no para sobrevivir, sino para conquistar. En una batalla donde el enemigo es el padre de la mentira, como afirma el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, la verdad se convierte en un arma indispensable. Pablo comienza la descripción de la armadura espiritual en Efesios capítulo 6, mencionando el cinturón de la verdad. Y esto no es por casualidad. El cinturón era el ítem que mantenía toda la armadura unida en el cuerpo del soldado romano. Sin él, el guerrero no podía moverse con firmeza. De la misma forma, en la guerra espiritual, la verdad es lo que estructura y sostiene toda la vida cristiana. Sin ella, la fe se convierte en frágil, la justicia se vuelve subjetiva y la salvación pierde su impacto práctico. La mentira del enemigo muchas veces no viene como algo grotesco u obvio. Ella es sutil, maquillada de media verdad, revestida de apariencia piadosa. Se infiltra en discursos espirituales, en consejos bien intencionados, en canciones, predicaciones y hasta oraciones que parecen bíblicas, pero no resisten la prueba de la Escritura. Y cuando la Iglesia no conoce la verdad profundamente, no tiene filtro. Acepta todo, consume todo, repite todo. El resultado es una espiritualidad confusa, emocionalmente inestable y teológicamente superficial. Conocer la verdad no es solo tener información, es tener discernimiento, es ser capaz de identificar dónde está el veneno, incluso si viene diluido en un vaso lleno de buena intención. Es por eso que la palabra necesita ser estudiada, meditada y guardada en el corazón, como enseñó el salmista en el Salmo 119, versículo 11. Cuando la verdad está enraizada, el engaño no encuentra refugio. Cuando la mente está saturada de la Escritura, los argumentos del enemigo se desvanecen como humo ante la luz. Además, la verdad libera, no solo del pecado, sino también de las prisiones emocionales, de los miedos, de las falsas identidades y de las ataduras religiosas. Cuando Jesús declaró: «Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará», Él no estaba hablando solo de salvación eterna, sino de liberación aquí y ahora. Dentro de la batalla diaria contra las fuerzas del mal, una iglesia que ama y vive la verdad no solo resiste al enemigo,
lo expulsa, lo confronta, lo desenmascara. Por lo tanto, vestirse con el cinturón de la verdad es más que citar versículos. Es vivir con integridad, pensar con claridad y actuar con convicción. Es poner la verdad por encima de la conveniencia, por encima de la cultura, por encima de las emociones. Cuando la Iglesia camina firmemente en esta base, no será sacudida por las mentiras bien disfrazadas del maligno. Se convertirá, de hecho, en columna y baluarte de la verdad, como Pablo describe en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La justicia, representada por la coraza en la armadura de Dios, no puede ser cambiada por conveniencia sin consecuencias serias. Pablo escribe a los efesios que debemos revestirnos de la coraza de la justicia, porque protege el corazón. Y en el lenguaje bíblico, el corazón es el centro de las motivaciones, emociones y decisiones. Cuando la Iglesia comienza a relativizar lo correcto y lo incorrecto para no perder miembros, aplausos o influencia, abre una brecha letal en el campo de batalla espiritual. La coraza se vuelve agrietada y el enemigo aprovecha para lanzar dardos de corrupción moral y confusión espiritual. Esta sustitución ocurre lentamente. Primero, la verdad se diluye en nombre del amor. Luego, la santidad se ve como legalismo. A continuación, la disciplina espiritual es etiquetada como radicalismo. El ambiente se convierte en acogedor para todos, pero peligroso para aquellos que quieren vivir de manera íntegra ante Dios. La justicia de Dios es intercambiada por la justicia propia, donde cada uno hace lo que considera correcto a sus propios ojos, como en los tiempos de los jueces en Israel, según se registra en Jueces capítulo 21, versículo 25. Y en este escenario, la Iglesia deja de ser luz y comienza a compaginar con las tinieblas. El peligro está en pensar que la conveniencia es sinónimo de sabiduría. Ni todo lo que funciona es aprobado por Dios. Ni todo crecimiento es señal de aprobación divina. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, se creía rica, pero era ciega y desnuda, como se denuncia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Había intercambiado la justicia de Cristo por sus propias conquistas, y esto la dejó espiritualmente tibia. Cuando la justicia se negocia, la presencia de Dios se distancia y el poder espiritual se disipa. Ser justo no es ser perfecto, pero es andar en integridad delante de Dios, buscando constantemente alinear el corazón con los estándares del reino. La justicia que viene de Dios es un escudo contra las acusaciones del maligno, es una protección contra la contaminación del pecado, es una marca visible de quien realmente pertenece a Cristo. Una iglesia que viste esta coraza no teme confrontar el error, no se dobla ante la presión cultural y no negocia sus valores para agradar a los hombres. Volver a la justicia es urgente. Es tiempo de predicar arrepentimiento, de restaurar la disciplina bíblica, de confrontar el pecado con amor y firmeza. No hay guerra ganada sin santidad, y no hay santidad sin justicia. Una iglesia que vuelve a amar lo que es correcto, incluso si eso cuesta aplausos, será la iglesia que el cielo respalda y que el infierno teme. Paulo describe la fe como un escudo capaz de apagar las flechas encendidas del maligno, conforme Efesios capítulo 6, versículo 16. Estas flechas son pensamientos de duda, sugerencias de derrota, sentimientos de rechazo, flechas emocionales que vienen sin aviso y hieren profundamente, y no siempre son perceptibles. Muchas veces son sutiles, envueltas en situaciones comunes, palabras ajenas, decepciones inesperadas o silenciosos cuestionamientos internos. La fe, en este escenario, no es solo una creencia,
Es un escudo activo, una confianza viva que intercepta ataques antes de que causen estragos. Creer cuando todo está bien es simple, pero la verdadera prueba de la fe ocurre cuando las circunstancias gritan lo opuesto de lo que la palabra afirma. Cuando la sanación no llega, cuando la puerta se cierra, cuando el tiempo de espera se prolonga. Es en esos momentos que el enemigo intensifica sus flechas, sugiriendo que Dios se ha olvidado, que la promesa ha fallado, que no vale la pena continuar. Y si la fe no está firme, el corazón se abre al desánimo y la mente comienza a aceptar narrativas distorsionadas. Por eso, el escudo necesita estar siempre levantado. La fe no puede ser reactiva, necesita ser proactiva. Debe alimentarse diariamente de la palabra, como destaca Romanos capítulo 10, versículo 17. No es emoción, es convicción. La fe ve lo invisible, cree en lo imposible y resiste lo insoportable. Ella no anula el dolor, pero lo transforma en suelo fértil para milagros. Cuando la fe está activa, las flechas son apagadas. Ellas llegan, pero no encuentran dónde incendiar. Además, la fe nos conecta con lo sobrenatural. Ella nos hace andar por caminos que la lógica humana jamás permitiría. Es por la fe que enfrentamos gigantes, que cruzamos desiertos, que vencemos tormentas. La fe no es pasiva, nos posiciona. Es un acto de resistencia espiritual. Cuando la iglesia se levanta en fe, el ambiente cambia, la opresión espiritual se deshace, la esperanza es restaurada y el reino avanza con fuerza. Levantar el escudo de la fe no es negar la realidad, es afirmar que existe una realidad mayor. Es declarar que la última palabra no viene de las circunstancias, sino de Dios. Una iglesia de fe es una iglesia inquebrantable, incluso cuando todo el infierno se levanta contra ella. Y esta fe, fortalecida por la comunión con Dios, es lo que nos mantendrá de pie hasta el final. Puede parecer contradictorio hablar de paz en medio de una guerra, pero es justamente eso lo que hace que el Evangelio sea tan poderoso. Paulo describe los calzados de la armadura como el preparo del Evangelio de la paz. En Efesios capítulo 6, versículo 15. No se trata solo de un estado de tranquilidad interior, sino de una firmeza que permite al cristiano continuar caminando incluso cuando el terreno es hostil. La paz del Evangelio no depende de las circunstancias. Es fruto de la reconciliación con Dios y de la seguridad de estar dentro de su voluntad, como también afirma el apóstol Paulo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Mientras el mundo vive en conflictos constantes y el infierno lanza caos por todos lados, el cristiano que está calzado con el Evangelio de la paz no se deja desestabilizar. Él pisa firme, sabe dónde está, sabe hacia dónde va y, más importante, sabe en quién cree. La iglesia que marcha con esta seguridad no es fácilmente detenida. La paz del Evangelio la impulsa a seguir, incluso cuando es perseguida, criticada o incomprendida. Esta es la paz que Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 27. Una paz que el mundo no conoce y que nada puede quitar. Además, esta paz no es solo para protección personal. Es un mensaje vivo, una proclamación de que existe un reino diferente, donde la justicia y la misericordia caminan juntas. Cuando la iglesia vive esta paz, se convierte en una señal profética en un mundo desesperado. No hay evangelismo eficaz sin este evangelio de la paz. Si el mensaje de la iglesia está cargado de ira, miedo o legalismo, pierde su poder transformador. Pero cuando está cargada con la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7, atraviesa barreras culturales, religiosas y emocionales. Esta paz también sirve de base para la resistencia. Quien tiene los pies firmes en la verdad del Evangelio no es empujado con facilidad. No se trata de pasividad, sino de estabilidad.
En tiempos donde muchos están tambaleándose en la fe, una iglesia cimentada en la paz de Cristo se convierte en un refugio, un abrigo, una base segura para los que están cansados de la guerra interior. Y más que eso, también se convierte en un ejército que marcha en armonía, llevando sanidad a quienes aún no conocen al Príncipe de la Paz. Marchar con el Evangelio de la Paz es llevar luz donde hay tinieblas, reconciliación donde hay división, esperanza donde hay desesperación. Es estar en guerra, pero no perder el corazón. Es luchar con firmeza pero sin odio. Es resistir el mal, pero no contaminarse con él. Este es el tipo de iglesia que hace la diferencia en el mundo, porque no solo predica el Evangelio, lo encarna en cada paso. Una de las armas más poderosas de la iglesia es la oración, y precisamente por eso es una de las más descuidadas. Al final de la descripción de la armadura espiritual, Pablo llama a la iglesia a orar en todo momento con toda oración y súplica, conforme a Efesios capítulo 6, versículo 18. Esto muestra que la oración no es un ítem extra, es la fuerza que activa todas las demás armas. Sin oración, la armadura es solo un simbolismo. Es como un soldado armado que no recibe órdenes, que está en el campo de batalla, pero sin contacto con su general. Cuando la iglesia deja de orar, pierde su sensibilidad espiritual. Las estrategias de guerra se vuelven humanas, los cultos se vuelven mecánicos y el mover de Dios se vuelve raro. Es en la oración que la iglesia discernía el tiempo, identifica los ataques, recibe dirección y se fortalece. La iglesia que ora conoce la voz de Dios, y la que no ora se vuelve vulnerable a la voz del mundo, de la carne y del enemigo. Jesús advirtió a los discípulos que vigilaran y oraran para no caer en tentación, como está registrado en Mateo capítulo 26, versículo 41. El fracaso en orar abrió espacio para la dispersión y el miedo aquella noche. El silencio de la iglesia es terreno fértil para el avance del enemigo. En lugar de frenar el mal, se convierte en espectadora de sus acciones. En lugar de guerrear en el espíritu, se rinde al conformismo. La oración no es una repetición de palabras, es un enfrentamiento directo con las tinieblas. Cuando la iglesia se calla, los cielos se cierran y el infierno avanza. Por eso Pablo enfatiza que debemos orar con perseverancia, porque la guerra es constante y el cansancio espiritual es real. Quien ora con constancia resiste hasta el fin. La oración también es el canal por el cual el poder de Dios se desata. No hay avivamiento sin oración, no hay cura, liberación o transformación duradera sin clamor constante. El Espíritu Santo es atraído por ambientes donde hay sed de Dios. Y esa sed se expresa en la oración sincera, profunda, insistente. La iglesia de Hechos se reunía para orar, y eso activaba el mover sobrenatural. Las prisiones eran quebradas, los corazones endurecidos eran tocados, ciudades enteras eran impactadas. Esto no era misticismo, era intercesión. Es tiempo de que la iglesia rompa con el silencio, de transformar cada reunión en un campo de batalla espiritual, de levantar intercesores que se colocan en la brecha, como buscó el Señor en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Cuando la oración vuelve al centro, la presencia vuelve al altar. Y cuando la presencia vuelve, la guerra cambia de escenario, porque Dios asume el frente de la batalla. Ninguna guerra puede ser ganada sin dirección, y en la batalla espiritual, esa dirección viene del Espíritu Santo. Pablo deja claro en Efesios capítulo 5, versículo 18, que debemos estar llenos del Espíritu. Esto no es una sugerencia, es una necesidad urgente. Un ejército sin liderazgo está condenado al caos, y una iglesia sin la dirección del Espíritu es como un barco a la deriva en mar agitado. La presencia del Espíritu no es un elemento decorativo del culto,
Es el aliento de vida de la iglesia militante. El Espíritu Santo es quien distribuye los dones, revela los secretos del corazón, convence del pecado, guía en toda la verdad y fortalece a los creyentes en el día malo. Sin Él, la iglesia se convierte en institución. Con Él se convierte en explosión de luz en medio de las tinieblas. Cuando los creyentes se apartan del Espíritu, comienzan a depender de la lógica humana, de las estructuras organizacionales, de la actuación y de la habilidad natural. Pero ninguna de esas cosas resiste al combate espiritual. Es el Espíritu quien lucha con nosotros, quien sondea los corazones y quien capacita con autoridad celestial. La falta de sensibilidad al Espíritu ha sido una de las mayores tragedias de la iglesia contemporánea. Muchos ya no distinguen lo que es carne y lo que es unción. Se pierden en métodos y se olvidan de la presencia. Pero donde hay hambre por el Espíritu, hay dirección sobrenatural. Él nos enseña cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Es Él quien capacita para discernir los espíritus, como menciona Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y ese discernimiento es vital en la guerra invisible. Además, el Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra en el momento de la lucha. Él hace que la espada del Espíritu sea usada con precisión. Una iglesia llena del Espíritu es audaz, santa, generosa y poderosa. No teme el enfrentamiento porque sabe que no lucha sola. Avanza no por fuerza humana, sino por el soplo divino que la impulsa. Donde está el Espíritu, el miedo pierde espacio, las tinieblas retroceden y la atmósfera se transforma. Buscar estar lleno del Espíritu no es solo una experiencia emocional, es un estilo de vida de total dependencia. Es entregar el mando de la guerra en manos de aquel que nunca ha perdido una batalla. Una iglesia guiada por el Espíritu se vuelve imparable porque está siendo comandada directamente desde el cielo. Y en este liderazgo hay victoria, hay visión y hay autoridad para vencer el mal en cualquier escenario. La carta a los Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo, conforme está en Efesios, capítulo 4, versículo 12, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar el cuerpo hasta que todos alcancen madurez espiritual. Sin embargo, muchos olvidaron que este cuerpo no fue hecho solo para adorar, fue formado para combatir. No se trata de una comunidad de entretenimiento religioso, sino de una tropa posicionada en misión. Cuando la iglesia se reduce a un espacio de reunión y no de envío, se vuelve inofensiva, como una lámpara que ya no irradia luz. El cuerpo de Cristo fue llamado para actuar. Los dones espirituales no son aditamentos, son armas para edificación, confrontación y avance del reino. Cada miembro, del menor al mayor, lleva dentro de sí un papel estratégico en la batalla espiritual. Cuando la iglesia se ve solo como un grupo de personas reunidas para escuchar un mensaje y cantar algunos cánticos, pierde de vista su razón de existir. Pablo describe una iglesia que se mueve, que se fortalece en unidad, que trabaja en cooperación y que avanza incluso ante la oposición. Este es el cuerpo vivo que resiste a las tinieblas y manifiesta la gloria de Dios en la tierra. Desafortunadamente, muchos cristianos se han convertido en espectadores espirituales. Están presentes en los bancos, pero ausentes en la batalla. Son parte del cuerpo, pero no se mueven, no luchan, no edifican. Y eso afecta directamente la fuerza colectiva de la iglesia. Un cuerpo en el que solo unos pocos miembros actúan está enfermo, y el enemigo lo sabe. Por eso, una de sus estrategias más efectivas es convencer a los creyentes de que no tienen nada que ofrecer, que no son útiles o que no es necesario involucrarse.
aísla miembros para debilitar el cuerpo. Es hora de redescubrir el sentido de pertenencia y funcionalidad. Cada don, cada talento, cada palabra profética, cada intercesión. Todo esto es parte del arsenal que Dios entregó a su iglesia para combatir el mal. La iglesia saludable no es la que atrae multitudes, sino la que levanta soldados. No es la que entretiene, sino la que equipa. Una iglesia bien estructurada espiritualmente transforma ambientes, influye en generaciones y colide frontalmente con las estructuras del infierno. Ser el cuerpo de Cristo es ser extensión de su autoridad, de su poder y de su misión, y eso exige acción, compromiso, entrega y prontitud. El culto es solo el punto de partida. La guerra acontece entre bastidores de la vida, en las calles, en los hogares, en las empresas, en las relaciones. Una iglesia que se ve como cuerpo de guerra, y no solo de culto, está lista para cumplir el propósito eterno por el que fue llamada. A lo largo de su carta, Pablo no dibuja una iglesia debilitada, encogida, temerosa ante el mundo. Revela una iglesia posicionada, sentada con Cristo en las regiones celestiales, como está en Efesios capítulo 2, versículo 6, y llamada a manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Esta es una imagen de triunfo, no de cobardía. Una iglesia que conoce su posición espiritual no se intimida con las tinieblas, impone resistencia, no huye de la batalla, la enfrenta con audacia y poder. El retrato de la iglesia en Efesios es de un organismo en crecimiento, en madurez, en poder, una novia gloriosa siendo preparada, pero al mismo tiempo un ejército marchando hacia el cumplimiento del plan eterno de Dios. Esta iglesia no se mueve por miedo, sino por misión. No retrocede ante la presión, porque sabe que fue ungida para confrontar. Ora con fervor, predica con autoridad, sirve con compasión y vive en santidad. No se esconde en las sombras, invade los lugares oscuros con la luz del Evangelio. La cobardía espiritual no combina con quien fue sellado con el Espíritu Santo, como Pablo afirma en Efesios capítulo 1, versículo 13. Una iglesia llena del Espíritu no se esconde, no negocia principios, no se calla ante el pecado, ni se conforma con el sistema de este mundo. El coraje no proviene de la ausencia de miedo, sino de la convicción de quién está con nosotros en la guerra. La iglesia triunfante se levanta, incluso cuando está herida. Continúa, incluso cuando es incomprendida, porque sabe que su victoria ya fue sellada en la cruz. Efesios nos recuerda que estamos comprometidos en una batalla que ya tiene un final declarado. Cristo triunfó sobre los poderes del infierno, expuso a los demonios al desprecio público, y ahora reina sobre todo nombre, como se refuerza en Efesios capítulo 1, versículo 21. La iglesia no lucha por victoria, lucha desde la victoria, y eso cambia completamente la manera de guerrear. La posición de victoria trae autoridad, seguridad y esperanza inquebrantable. Por lo tanto, ser iglesia a la luz de Efesios es vivir con valentía, actuar con audacia y declarar con fe. No somos el pueblo que retrocede, somos aquellos que avanzan. No somos una generación cobarde, sino un pueblo escogido para vivir la gloria de Dios, incluso en tiempos difíciles. La iglesia triunfante no teme el futuro, porque sabe que ya fue posicionada con Cristo sobre todas las cosas. Hemos llegado al punto más decisivo, el despertar. Tras todo lo que Pablo escribió a los Efesios, es imposible terminar la lectura sin sentir un clamor pulsando en el corazón. Es como si dijera: iglesia, despierta, hay guerra a tu alrededor. Has sido equipada, has sido llamada, has sido sellada. Ahora levántate. Esta exhortación resuena en Efesios capítulo 5, versículo 14. Despierta, oh tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te iluminará.
El llamado no es solo para los perdidos, sino para los salvos que han caído en letargo en medio de la rutina espiritual. El sueño espiritual es uno de los mayores aliados del enemigo. No necesita destruir una iglesia que está dormida. Basta con mantenerla así. Mientras muchos se conforman con cultos formales, mensajes repetidos y oraciones vacías, el infierno avanza sigiloso. Pero el Espíritu de Dios está soplando una convocatoria. Despierten, despierten a la realidad invisible. Despierten a su llamado. Despierten a la urgencia del tiempo. No hay más espacio para la neutralidad. No hay más margen para la distracción. El despertar no es un evento, es una decisión. Comienza en el corazón de cada creyente que elige salir de la apatía y asumir su lugar en la batalla. Es cuando la intercesora vuelve a llorar por el altar, el joven vuelve a buscar consagración, el pastor vuelve a predicar con fuego y el pueblo vuelve a ayunar con propósito. Es un movimiento interior que explota en acciones exteriores. La iglesia que despierta se vuelve insoportable para las tinieblas, irresistible para los sedientos y gloriosa a los ojos del cielo. Este llamado no es para mañana, es para hoy. El tiempo es ahora, el campo está listo, los enemigos están activos y el Espíritu está convocando. El libro de Efesios es más que un tratado teológico, es un manual de guerra, un manifiesto celestial para una iglesia militante. Aquellos que escuchan esta convocatoria y responden se convierten en protagonistas de la historia espiritual de su generación. Porque cuando la iglesia se despierta, todo a su alrededor cambia. Es hora de dejar atrás el cristianismo adormecido, las prácticas vacías, los discursos sin vida. La iglesia que recuerda que está en guerra se posiciona, y la que se posiciona vence. Efesios no solo nos alerta, nos equipa, nos inspira y nos llama de vuelta a la lucha. Que este sea el tiempo en que, al oír esta voz, la iglesia diga con autoridad: estamos de pie, armados y listos para luchar, porque sabemos quiénes somos, en quién creemos y por qué hemos sido llamados. Cada generación deja un rastro en la fe, y la tuya aún tiene mucho que enseñar. Entonces deja aquí en los comentarios tu visión, aquello que ya has vivido y que puede fortalecer a otros. Comparte este video con alguien que necesita este despertar y aprovecha para suscribirte, porque la experiencia y la madurez de quien ya ha caminado mucho aún son armas poderosas en esta batalla. Presto.